bendición después de la prueba. ¿Por qué? Porque después de la prueba, después de esta pandemia, después de esta crisis, seremos bendecidos por nuestro Dios de una manera muy especial. Es cierto que estamos bendecidos. Cada mañana que nos levantamos, cada noche que vamos a reposar a nuestras habitaciones, lo hacemos con la seguridad, la certeza de que Dios nos bendice cada día. Pero después de este tiempo que estamos viviendo, la bendición de Dios será especial para usted y para mí. Después de la prueba, nadie puede ignorar que estamos viviendo tiempos de prueba. Nadie puede ignorar que a partir en algunos lugares de la segunda semana de marzo hasta la primera semana de agosto que estamos viviendo, hemos sido introducidos en un periodo de prueba, en un tiempo de crisis. Y la palabra prueba significa eso. La palabra prueba significa sufrimiento. Hay muchos que han sufrido en este tiempo. La palabra prueba significa pena. Hemos visto cosas que han sido penosas en este tiempo. La palabra prueba significa desgracia. Claro que sí. También este ha sido un tiempo de desgracia. Sí ha sido tiempo de bendición para algunos, pero ha sido tiempo de desgracia para otros que han perdido un ser querido, un papá, una mamá, una abuela, un hijo, una esposa. Desgracia como la que le ocurrió a aquella madre de familia en El Salvador que perdió 3 hijos producto de este virus. En diferentes circunstancias, en diferentes lugares, y uno de ellos era médico, pero los 3 hijos murieron. Porque prueba significa desgracia también. Prueba significa trato. Estamos pasando por un trato. Prueba significa quebranto. Hemos visto familiares, hemos visto amigos quebrantados en su corazón porque han perdido a un esposo, a una madre, a un hijo, a un abuelo. Precisamente el día de hoy, una amiga me mandó un audio llorando, pidiéndome, suplicándome que oráramos por su papá, porque su papá lo habían internado este día, sin poder respirar, afectado por el COVID-19 también, quebrantada en su corazón. Eso es prueba. Pero también prueba significa dolor. Sí es tiempo de bendición, pero también es tiempo de dolor para muchos. La pregunta del millón es: ¿qué sucederá después de la prueba? Después de la prueba yo quiero compartirle 3 cosas que van a pasar. La primera de ellas, después de la prueba, Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Dios va a cumplir sus promesas. En el libro de Génesis, capítulo 15, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 15, verso 1 al verso 6. Vamos a leer y dice, Génesis 15:1: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará a este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después de la prueba, las promesas de Dios se convirtieron en realidades en la vida de Abraham. Y no hay promesa cumplida si antes no pasamos por el trato y por la aflicción. Los personajes de la Biblia que recibieron grandes bendiciones, grandes promesas, antes de que se cumplieran las promesas, pasaron por periodos de aflicción, de dolor y de prueba. Así ocurrió con Moisés. Después de haber vivido 40 años como príncipe en un palacio, se tuvo que ir a un periodo de prueba de 40 años en el desierto, aguantando frío, tratando con ovejas, en un proceso que Dios estaba haciendo en su vida. Así ocurrió con Abraham, así ocurrió con David. Tremendas pruebas, terribles las pruebas que el rey David tuvo que pasar, pero al final se dice que el rey David murió en buena vejez y que murió con honra y con mucha bendición de Dios. Y no solo Moisés, no solo Abraham, no solo David, Jesús también. ¿Y qué más diremos del apóstol Pablo? Pruebas increíbles en su vida que al final repercutieron en bendiciones de Dios para su vida. Cada promesa que Dios ha dado a la vida suya se cumplirá en el tiempo que Dios tenga determinado. Cada promesa que Dios ha dado para mi vida, para mi familia, se cumplirá en el tiempo que Dios tiene asignado también. La Biblia dice que ninguna de las promesas que Dios hizo en nuestra vida se quedarán sin cumplir, todas se cumplirán. Después de la prueba, Dios cumplirá sus promesas en nosotros. En segundo lugar, después de la prueba, Dios honrará nuestras vidas. No solo se trata de que Dios cumpla promesas en nosotros. Él ha decidido que va a cumplir promesas en usted y en mí, pero también Dios ha determinado que va a honrar la vida suya, que va a honrar la vida mía. En el libro de Job, si me acompaña, busque conmigo el libro de Job, capítulo 42, versículo 10 al 12. Dice la Escritura: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice la Escritura en el verso 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La Escritura dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y esa palabra es para usted esta noche. Dios va a bendecir el estado postrero suyo más que el primero. Eso significa que Dios va a bendecir el futuro suyo más de lo que ha bendecido el presente y más de lo que pudo haber bendecido el pasado suyo.
La Escritura dice que Dios le dio el doble de lo que había sido de Job. Pues Dios también le va a multiplicar a usted. Dios lo va a honrar. Dios me va a honrar. Y mi estado postrer será mejor que el primero. La situación en la cual se va a encontrar la familia suya el día de mañana será mejor que cualquier situación del pasado. Las bendiciones y el cuidado de Dios sobre su familia el día de mañana será mejor que el cuidado que puede tener hoy su familia. Es una promesa que Dios ha dado para sus hijos, que Él va a bendecir el estado postrer de nuestra vida. En el orden personal, Dios le honrará a usted si usted se mantiene fiel. Porque Job se mantuvo fiel. Aún en medio de la crítica de una esposa, aún en medio de una enfermedad terrible, aún y cuando había perdido a todos sus hijos, había perdido todos sus bienes, pero Job se mantuvo fiel a Dios. Por eso le digo, en el orden personal, Dios le va a honrar a usted si usted se mantiene fiel. En el orden familiar, miraremos la honra de Dios si mantenemos nuestra convicción. Nunca pierda su convicción. Nunca pierda la convicción de ser un creyente que ama a Dios, que reconoce a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque si usted se mantiene en esa convicción, entonces Dios va a bendecir su familia. Usted y yo vamos a ver la honra de Dios sobre nuestros familiares si nosotros mantenemos la convicción. En el orden material también seremos honrados si no perdemos nuestra fe. No pierda la fe, porque Dios ha prometido que si usted y yo no perdemos la fe, Él nos va a honrar. En las mismas áreas, que Dios bendijo la vida de Job, Dios lo va a bendecir a usted. Dios bendijo a Job en lo personal, le quitó la enfermedad y lo hizo un hombre saludable, pues Dios ha prometido honrarlo a usted en lo personal. Dios bendijo la vida de Job en el orden familiar, pues Dios también ha prometido honrar su familia. Y Dios bendijo a Job con los bienes materiales, pues Dios ha prometido bendecirle a usted materialmente. Pero necesitamos honrar a Dios en el día malo. En el día malo, yo diría, en el día más terrible de toda la vida de Job. No hay un día más terrible en la existencia de este hombre, Job, que el día que perdió sus bienes, sus casas, sus hijos, su salud. Ese fue el día más negro de su vida. Ese fue el día más malo de su vida. Pues déjeme decirle, necesitamos honrar a Dios en el día malo. El día malo no viene de parte del diablo, de ninguna manera. La Escritura dice, la Biblia dice, que nosotros tenemos que someternos a Dios para que podamos resistir en el día malo. La Escritura menciona el día malo. Y yo siempre he dicho, ese día malo le llega a todo creyente, a todo líder, a todo pastor. El día malo es el día que una amiga nuestra, que hace menos de un mes perdió a su esposo, el día de ayer perdió a su madre también. Ese es el día malo. El día malo puede ser cuando una mujer, su esposo le dice, me voy de la casa y me divorcio. El día malo puede ser cuando a una persona le detectan una enfermedad incurable. El día malo puede ser cuando perdemos un amigo o un ser querido. El día malo es cuando estamos pasando por la prueba. Pero necesitamos
honrar a Dios, aún en medio del día malo, para luego poder ver a Dios honrando nuestra vida. Porque si no honras a Dios en las dificultades y en el tiempo de la prueba, no esperes ni estés reclamando bendición del cielo después de que pase este tiempo de crisis. Si en el tiempo de crisis yo no honro a Dios, si en el tiempo de la dificultad, en el tiempo que estamos pasando por el dolor, no honramos a Dios, no tenemos derecho el día de mañana de pedir o de exigirle a Dios que nos honre. Cuando no quisimos honrarlo en el tiempo de la prueba. Y número 3, en el tiempo de la prueba vamos a ver la grandeza de Dios. Vamos a ver la grandeza de Dios. En el libro de Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, en el verso 14, se lee: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y les dijo el rey: ahora pues, le está hablando a 3 muchachos jóvenes cristianos, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y usted conoce la historia. Mandaron a calentar 7 veces más fuerte el horno de fuego. Y aquellos 3 muchachos fueron introducidos. Y la escritura dice que Jehová los libró. Y que cuando aquellos muchachos salieron del horno de fuego, ni siquiera sus ropas tenían olor a quemado. Ningún cabello de su cabeza se había quemado. Y el rey reconoció cuán grande es el poder de Dios. A tal grado que dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Algo interesante es que cuando el rey le dijo a estos 3 jóvenes: el Dios al cual ustedes sirven les puede librar de mis manos y del horno, los 3 jóvenes dijeron: el Dios que tenemos nos puede librar, y si no, sepas, el Dios que tenemos nos puede librar, y si no, quiero que sepas, oh rey, que aunque Dios no nos libre, no vamos a cambiar. Me llama la atención
Porque lo que estos tres jóvenes dijeron fue: Dios puede librarnos de un peligro, de un problema, de una situación difícil. Claro que Dios nos puede librar, pero también puede hacer que Dios no nos libre. Así de sencillo. Cuando estamos pasando por un problema y por una situación difícil, puede ser que Dios me saque del problema, pero puede ser que no me saque. Cuando estamos orando por una persona que está librando su vida entre la vida y la muerte, puede ser que Dios la levante, pero puede ser que no la levante. Eso estaban diciendo los tres jóvenes. Ellos dijeron: Dios nos puede librar, pero si no nos libra, quiero que sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar a ninguna estatua. Eso es bien interesante. Cuando nosotros tenemos convicción del Dios a quien servimos, entendemos que Dios puede hacer cosas en nuestra vida, pero también entendemos que si no las hace, igual Dios puede contar con nosotros. Si Dios nos da algo que estamos pidiendo, vamos a ser fieles. Y si Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, siempre va a poder contar con nuestra fidelidad. Vamos a ver la gloria de Dios derramándose en nuestra casa. Después de la prueba, seremos testigos del poder de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Nuestra familia mirará las bendiciones y los milagros de Dios. Después de la prueba, el cielo se abrirá y veremos el brazo de Dios extendiéndose para poder cumplir su perfecta voluntad en nuestra vida. No vamos a ver el brazo de Dios extendiéndose para que se pueda cumplir nuestra voluntad. No. Vamos a ver el brazo de Dios extendiéndose para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Ningún creyente genuino, ningún líder con madurez, ningún pastor comprometido está interesado en que Dios haga la voluntad de uno mismo. No hay ningún interés. El único interés que debemos tener es que Dios haga su voluntad en cualquier situación que nos esté pasando. Concluimos: las promesas cumplidas, la honra de Dios y la grandeza de nuestro Padre vendrán después de que nuestras vidas hayan sido colocadas en la prueba. Estas cosas van a ocurrir. Claro que sí. Las promesas se van a cumplir. La honra de Dios va a venir sobre nosotros. Y la bendición de Dios va a reposar sobre nuestra familia. Después de que nuestra vida haya sido puesta en la prueba. Así que no nos quejemos. No vayamos a cometer el pecado de murmurar contra Dios y de murmurar contra nadie en este periodo de prueba que estamos pasando. Más bien, pasemos por la prueba, pasemos por esta crisis, pasemos por esta pandemia día a día, semana a semana, mes a mes, con la expectativa de todas las cosas hermosas que van a venir después.